En ese instante, tanto Yvonne como el duque se quedaron viéndose, pero Yvonne piensa que él lo ha interpretado como un crimen perfectamente intencionado, y ésta se ve preocupada, y menciona que si revela la amnesia mágica en ese momento quizás pueda convencer a Anguilas, pero el problema es que pueden correr rumores sobre su enfermedad, y ya que Yvonne ha hecho muchos enemigos por todas partes, numerosos enemigos estarán en busca de una oportunidad para hacerle daño, y ésta se pregunta si puede permitírselo, e inmediatamente empieza a temblar, y piensa que si no lo dice se convertirá en una criminal que trató de dañar a los nobles con magia nuevamente, y ni siquiera es la primera vez. Y entonces, su padre, Barde, y todos los demás ya no confiarán en ella. Esta se ve decaída y en silencio, e Yvonne dice que de hecho. Pero en ese instante, el duque dice que resulta que ella tenía razón. Yvonne queda incierta, y le pregunta que qué dice, y podemos ver a Anguilas desviar un poco la mirada, y le pregunta que si acaso no le puso a prueba. Esto preocupa muchísimo a Yvonne, que se pregunta que cómo qué prueba, que de qué está hablando, y el duque menciona que después de darse cuenta de que sus sentimientos por Yvonne no eran curiosidad, quiso ser el pez más especial de su pecera. Sin embargo, dado que había pasado la mayor parte de su vida en la propiedad de Yells, no sabía nada de Yvonne a excepción del príncipe heredero, y en la codicia de llenar el periodo del tiempo que no estuvieron juntos, comenzó a buscar su imagen conocida por el público, y cuando más la conocía más se daba cuenta de lo poco convencional que era, y no pudo evitar sentir amor por esa persona, y mucho odio por el príncipe Adrián. Y se preguntaba, ¿qué diablos hizo el príncipe para que Yvonne lo deseara tanto? Porque si Yvonne le da una oportunidad, puede demostrar lo mejor que es, y quién es el que puede satisfacerla más. Y aquí podemos verlo, creando un pequeño enfrentamiento imaginario entre él y el príncipe, donde ambos desenvainan sus espadas, pero este menciona que al ver el estallido de luz sintió una mezcla de desconcierto y euforia, aclarando que con el estallido de luz se refiere a la bomba, ya que el príncipe hizo algo similar al cubrir a Cordelia, y él también sintió que debía hacer lo mismo lanzándose bastante serio, porque tal vez esa podría ser la oportunidad dada por Yvonne, y piensa que el príncipe también es un maestro de la espada como él, y ser comparado es inevitable. Y el duque dice que cualquiera que sea la razón no tiene intención de culpar a Yvonne, y le pide que no se preocupe. Yvonne dice parecer que hay un malentendido, pero le pregunta que qué tal si se sientan y hablan un poco más. El duque dice que sí, está bien, e inmediatamente podemos ver cierta bebida preparada, e Yvonne se pregunta que qué pasa con esa actitud relajada, pensando que lo probó, pero pregunta, ¿qué pasa con la prueba que mencionó antes? Y piensa que en primer lugar que le hace pensar que le estaba probando. El duque está observando su bebida detenidamente, y este voltea a ver su espada y suspira, preguntando que si acaso se equivocó, ¿por qué pensó que Yvonne estaba tratando de comprobar sus habilidades? Y este sonríe, porque es solo que pensó que la situación podría ser similar. Yvonne se ve preocupada, y se pregunta que cómo que similar, y piensa que tal vez se refiere al incidente del distrito de Naciel, donde lanzaron una bomba a Cordelia, y fue entonces cuando el príncipe protegió a Cordelia de la explosión, y se pregunta que qué tiene que ver eso con las pruebas, pero esta pide esperar porque Anguilas, pero se pregunta si se dio cuenta de que sabe quién es Yvonne. Y piensa que deliberadamente creó una situación similar a esa vez para ver si el duque era un investigador secreto del príncipe, pero aún así esa actitud relajada es una presión tácita de que haga lo que haga nunca podrá escapar de la investigación. Podemos ver que Yvonne sigue preocupada, y le pregunta si eso creía, pero menciona que ya se ha revelada la amnesia mágica, y renunciar a la seguridad personal, o para seguir siendo monitoreada como una persona peligrosa. Después de eso no tiene más remedio que elegir, e Yvonne llama al señor Anguilas, preguntándole si lo que dijo fue que no tenía intención de culparle. Anguilas dice que sí, por supuesto. Ante esto Yvonne empieza a brillar, y dice que lo siente mucho, porque en realidad estaba probando a Anguilas, y está profundamente agradecida por la generosidad del duque, y piensa esperar que la generosidad de Anguilas sea buena. E Yvonne sigue diciendo que tal vez, y pregunta si podría simplemente no contarle a él sobre eso. E Yvonne piensa que si pudiera mantener al duque en silencio puede seguir adelante sin hablar de su enfermedad. Pero el duque se pone serio,
y pregunta que si él es, e Yvonne dice que el príncipe heredero. Ante esto podemos ver el rostro de Anguilas, el mismo que sostiene su bebida, y mientras le mira se queda en silencio. Esto preocupa a Yvonne, que se pregunta que si acaso, parece que ha despertado su ira, y sí, podemos ver un escenario un poco extraño, pero no es por ira. Y Anguilas dice que es difícil comprender por qué se menciona ahí la historia de Su Alteza el Príncipe Heredero. E Yvonne se tapa la boca y piensa que por supuesto, porque es el deber del duque informar al príncipe heredero, pero es natural que esté de mal humor porque son solicitudes fraudulentas sin pruebas, y le trató bien, pero no sabía lo que estaba pasando. Yvonne dice que lo siente, y fue un breve pensamiento y no debería haberlo dicho. El duque se pone en pie y llama a Yvonne, y dice que si se trata de lo que ha pasado ese día, este se sienta al lado de ella, y dice que no se lo dirá a nadie y mucho menos a la escoria de Su Alteza el Príncipe. Bueno, lo de escoria viene de parte mía. Pero en ese instante, el duque extiende su mano para que Yvonne extienda la de ella, y una vez Yvonne extiende su mano, él dice que así que no debe estar tan ansiosa pasándole el pendiente que estalló en la parte anterior, y el duque dice que cuando ve a Yvonne así se entristece un poco, mientras Yvonne piensa que esos son los pendientes de artefactos que tiró, y se pregunta que si de verdad él le va a cuidar hasta el punto de abandonar su deber. Y ella le pregunta que por qué hace eso, el duque sonríe, porque bueno, entre Yvonne y él, pregunta que si necesitan saber otras personas, Yvonne se pregunta si eso significa que esto se considera separado de la investigación. Muy estúpida Yvonne. Pero ésta le da las gracias por sus palabras, y piensa alegrarse de que Anguilas sea generoso, pero se pregunta que si esa persona cree sinceramente que Yvonne puede cambiar, porque es alguien muy dulce. En ese instante Anguilas sonríe, y dice que entonces se encargará del capitán de la guardia que está investigando diligentemente. Yvonne le pregunta que cómo que se encargará, el duque dice que así es, y tienen que hacer que la investigación termine. Yvonne se sorprende, y pensaba que se refiere a eso, porque por un momento se asustó, pero el duque dice que ese es un artefacto de comunicación que ha llevado desde la propiedad de Giles, y un factor desconocido ha causado que ese artefacto, bueno, dirá que explotó. Por Yvonne dice que él ya dijo al capitán que no lo sabe, y le pregunta si lo creerá. Anguilas dice que él es el duque de Giles, y para el capitán de la guardia, por supuesto que tiene que creerle. Yvonne piensa que él está diciendo que lo presionará con su estatus, pero sigue siendo amable con ella, y pareciera que ella es alguien especial. E Yvonne le dice que entonces lo siente mucho por hacer que él se vea envuelto en eso. El duque dice que bueno, y no hay necesidad de que Yvonne se disculpe, pero si no le molesta, pregunta si Yvonne también podría hacerle un favor, y bastante que se acerca el duque cada vez que necesita un favorcito. Por otro lado está Barden, que le pregunta a Lord Queen que qué fue lo que pasó, que como que ocurrió una explosión en la mansión. Este es el capitán de los caballeros imperiales, que le dice el joven duque que así es, y estaban concluyendo con la investigación y procediendo a cerrar el caso. Barden le pregunta que cómo que finalizaron la investigación, el capitán le dice que sí, recordando que el duque de Giles dijo que la explosión fue causada por un problema en su artefacto, y la familia Giles se encargará del resto y pueden cerrar su investigación. Y el capitán dice que el duque de Giles testificó que la explosión ocurrió debido a un fallo en el artefacto que tenía en su posición. Ante esto, Barden dice que se alegra de que no fuera un acto terrorista, y pregunta si el duque está ileso, a lo que el capitán dice que él logró controlar la situación y no sufrió heridas. Y en esos momentos está dando un paseo junto a la princesa por los jardines traseros de la mansión. Barden pregunta que qué dice, que si están los dos solos, y este se marcha dejando al capitán en silencio, gritando que sabía que pasaría, y pregunta que por qué su padre lo invitó, y está molesto porque su hermana ni siquiera le escucha, y tiene que dirigirse hacia allá de inmediato. Por otro lado, podemos ver al duque y a Yvonne, y Anguilas dice que se comunicó con el capitán de la guardia y ya puede dejar de preocuparse por la investigación. Yvonne le da las gracias, y dice que hará lo que él le pida ahora. Ante esto el duque se pone un poco pensativo, y le pregunta si no le inquieta lo que él podría pedirle. Esto sorprende un poco a Yvonne, mientras que vemos un leve color rojo en las mejillas del duque, bueno, en las de Yvonne también, pero esta dice que si necesita un préstamo de 20.000 millones,
lamenta no poder ayudarle con eso, a lo que el duque se ríe y le dice que no le pediría eso porque no quiere que huya de él, y su petición es. Ante esto se crea un momento extraño, en el que la brisa juega con el pelo de Yvonne, mientras ésta espera la respuesta del duque, el mismo que acomoda su pelo mostrando su hermosa cara, para decirle que quiere. Quiere que a partir de ahora le llame Rad. Yvonne está en silencio muy sorprendida, mientras el duque dice que ese es su apodo, y quiere que se sienta más cómoda con él al usarlo. Yvonne dice que bueno, eso puede hacerlo. Sin embargo, le pregunta si él estará bien solo con eso. Esto sorprende al duque, que se pregunta que si acaso ella quiere que él se sienta más a gusto con ella, porque realmente no le entiende. Pero se pregunta que qué fue ese contacto físico, y el duque dice que sí, está satisfecho con esa decisión. Ante esto Yvonne piensa que bueno, ¿por qué no cree que él tenga ningún interés romántico en ella? Y se pregunta que qué estará buscando realmente, y dice que muy bien entonces, Rad. Al ella llamarlo por su apodo el duque queda muy sorprendido, el mismo que se sonroja. Yvonne pregunta que si fue demasiado repentino, porque a partir de ahora no simplemente es. Pero en ese instante, alguien le grita al duque de Yells. Yvonne piensa a sentir como un déjà vu, y podemos ver cierta persona que viene corriendo. Mientras que Yvonne se pregunta si estás respirando, y ésta lo compara con un ternerito, o mejor dicho, una cabra pequeña. Barden dice que fue tan pronto como escuchó las noticias, y pregunta que si se encuentra bien, y esto mientras respira muy sofocado. El duque dice que sí, está bien. Barden dice que eso es un alivio, y tiene un asunto importante que discutir con él, y pregunta si podrían conversar en privado. Ante esto Yvonne se ve preocupada, y pregunta que qué dice, que por qué quiere hablarle a solas, y espera que no le pida otra vez que se aleje de ella. El duque dice que claro, y también necesita hablar con él. Yvonne se ve más sorprendida, y se pregunta que si acaso también anguilas, o que de qué van a hablar. Esta piensa que no lo sabe, y tampoco entiende lo que está pasando, y dice que muy bien y entonces entrará primero. El duque dice que se verán en la cena, e inmediatamente Anguilas le pide a Barden que por favor empiece él. Barden dice creer habérselo dicho antes, y le pide que se mantenga alejado de su hermana. Y mencionan que la razón detrás de la desconfianza del duque Barden es simple, pero el duque de Yells dice que comprende sus preocupaciones, y no tiene intención de herir a la princesa, así que puede estar tranquilo. Y exacto, esa es la preocupación de Barden, porque no quiere que su hermana salga lastimada por amor nuevamente. Barden se ve muy sonrojado, y piensa que otra vez esa sonrisa cautivadora, y podemos ver que el duque se acerca bastante, y pregunta que si ahora puede hablar con él. Barden dice que sí. Bueno dice que no, pero pregunta que qué sucede, y el duque menciona que investigó profundamente. Pero en ese instante Barden queda incierto, mientras el duque de Yells lo toma por los hombros, diciéndole que ha oído hablar de su sólido conocimiento de teoría mágica, y que sus habilidades en enseñanzas excepcionales. Y Anguila sigue mencionando que para poder estar con Yvonne sin problemas. Este pone una mirada extraña, y le dice a Barden que al enterarse supo que él era la persona que estaba buscando. Barden le pregunta que si a él, que qué dice, y que por qué él. Ante esto se crea un momento un poco cautivador, podríamos decir. Y el duque de Yells menciona que para poder estar con Yvonne debe ganárselo a ellos dos primero. Después de esto pasamos a la cena, e Yvonne se pregunta que qué está pasando, que de qué estarán hablando ellos dos hace rato, o que por qué todos se llevan bien de repente, y si están llevando una conversación sobre unos pilares mágicos y la defensa de monstruos en todo el país, y cosas que necesitan ser reemplazadas. Y tanto el padre como Barden y el duque de Yells están en acuerdo, tanto así que Anguilas pregunta que qué le parece presentar una propuesta juntos, porque es por el bien de la seguridad del imperio. El Kaiser Gran Duque dice que él es un joven muy preocupado por el imperio, y está orgulloso y seguro de que él es el futuro del imperio. Anguilas dice que comparten esa misma confianza, porque el duque de Argentros y el duque Yells protegen la capital del imperio. Y podemos ver la distancia mental de Yvonne, ya que estos están bastante lejos de una conversación que le agrade. Pero nada, siguen hablando tranquilamente hasta que algo llama la atención de Yvonne, y podemos ver por otro lado a una de las criadas, que dice que después que la señora de la casa falleció, pregunta que cuántas veces han visto cenar a los tres juntos, y otra dice que además,
La princesa tiene un acompañante muy maravilloso. Yvonne exclama que por favor, porque no son parejas, y si lo fueran, él le prestaría más atención y no estaría hablando solo con Barden y su padre. En ese instante Yvonne se ve deprimida y se queda en silencio, recordando cuando llegó, ya que ésta dijo lamentar la tardanza. Por otro lado estaba Carol, que dijo que era de esperar, y ella es la rosa plateada del imperio. Y en el momento que Yvonne llegó, Anguila se puso en pie, y bastante sonrojado, que hasta yo me doy cuenta que está enamorado de mí. Bueno, de Yvonne, le dijo a Yvonne que está muy hermosa, pero Yvonne piensa que desde ese entonces no han vuelto a hablar mucho, y se pregunta si le está evitando, o que cuando puede llamarle por su apodo, pero esta piensa que no importa, porque no son nada, así que no hay razón para que se amargue, y pregunta que si no es verdad. Pero bueno, varios minutos más tarde podemos ver a Barden bastante ebrio, y este pregunta que si está viendo doble, porque hay 3 duques, y podemos ver al Kaiser decir que son 4 con él. Yvonne exclama que no, y no quiere verlo, porque ambos están muy borrachos. Pero Barden dice que no está borracho, está hablando en serio, mientras Anguila sonríe un poquito preocupado. E Yvonne piensa que hay borrachos y ya no puede soportarlo, y esta pide que le permitan que se retire. Anguilas le dice a Yvonne que espere, pero ésta se marchó estrellando la puerta, dirigiéndose hacia las afueras a poder suspirar un poco, suspirar de una manera profunda, y a pensar que no tiene nada que hacer en el comedor, así que pasará el rato ahí. Pero en ese instante se puede ver cierta persona, e Yvonne pregunta que quién es. Esta chica llama a la princesa, e Yvonne piensa que esa chica debe ser la que suele acompañar a Caro, y le pregunta que qué ocurre. Esta misma dice que es Yudela, y ha ido para verla y pedirle un favor. Yvonne piensa que nunca antes un sirviente había ido a verle, y es interesante. Yvonne le pide que le diga, mientras se queda observándole porque parece estar temblando, y se pregunta si estará asustada por Yvonne, o que cuán importante debe ser esa petición. Esta chica grita, que le ruega que le venda el manantial del sol. Esto sorprende a Yvonne, que le pregunta si habla del manantial del sol. Yudela dice que sí, porque en realidad tu hermana ha estado padeciendo una enfermedad cutánea severa desde hace mucho tiempo, y ella escuchó que el manantial del sol tiene el poder de curar cualquier afección de la piel. Sin embargo, debido a su posición y a sus recursos limitados no pudo obtenerlo, y ha oído que le entregaron a ella uno como regalo, y si ella no lo utilizará, le pide que, por favor. Yvonne se ve aterrada, y le pregunta que qué dice, pero se pregunta que si acaso el manantial posee tal habilidad. Yudela le pide que por favor le perdone por atreverse a pedir eso, y piensa que debió haber sido una solicitud demasiado exagerada, y se pregunta que qué sucederá ahora, porque está demasiado afectada, pero Yvonne le dice a Yudela que comprende su situación, pero no tiene la intención de vender el manantial del sol. Sin embargo, su historia le ha llamado mucho la atención, así que le pide que traiga a su hermana el próximo día a verle, y podemos ver a Yudela bastante incierta. Mientras la protagonista retoma su papel de villana. Y sí, Yvonne sigue muy seria, pero esto es porque no tenía idea de que la competencia sería tan intensa. Y si eso sigue así, el negocio de los baños de Rhodia podría fracasar, y pasó de villana a un poco preocupada. Pero piensa que, sin embargo, el manantial del sol puede curar todo tipo de enfermedades de la piel, y se pregunta que por qué no fue mencionado eso en la novela original. Yudela pregunta que si su hermana, o que si le permite saber la razón, e Yvonne le dice a Yudela que ella es de la familia Rodney, que es un linaje noble, preguntando que si no es así, y dice que hace 10 años el título lo heredó lo primo en lugar de la hija que estaba siendo preparada como heredera, y escuchó que las hijas del anterior vizconde Rodney fueron desterradas de la mansión, y pregunta que si esas eran ellas. Yudela se queda en silencio, y dice que sí, así es. Y ahora viven con su madre en las afueras de la capital, e Yvonne dice que si su hermana recibió educación como la heredera de los Rodney debe ser bastante inteligente, y tiene algo en mente, por lo quisiera recibir ayuda de su hermana, y claro, será justa en la compensación, y si acepta también le dará el manantial del sol. Esto sorprende a Yudela, e Yvonne dice que preferiría discutir los detalles directamente con ella, y extiende su mano. Yudela se queda viéndola un poco preocupada, pero la toma y dice que lo entiende, Alteza, y el próximo día por la mañana su hermana y ella irán a verle. Y mientras Yudela se marcha,
Yvonne piensa que si el manantial del sol no se menciona en la novela original, entonces debe investigar por su cuenta. Inmediatamente volvemos a la cena, y el gran duque Kaiser dice que quiere tomar pero este tiene hipo, y dice que su conversación de ese día, bueno, necesita aclarar sus ideas, y vuelve a mostrar su hipo, y dice que regresará después, abandonando de esta manera el comedor, y el duque de Yells le pide que tenga cuidado. En ese instante Barden se queda en silencio, y dice que mantendrá una postura positiva respecto a lo que mencionó antes. Anguilas le pregunta que qué dice, recordando que el duque de Yells dijo que le gustaría que Barden fuera su profesor de magia, y Barden dice que se refiere a lo que dijo antes en el jardín, porque le pidió que fuera su mentor en magia. Anguilas le dice que gracias y se ve muy feliz, pero Barden dice que sí lastima a su hermana. En ese instante se crea un pequeño silencio, y el duque de Yells pregunta que si él cree que es una mala persona. Barden dice que no es eso, porque todos pueden ver que es un duque atractivo, bien educado y digno de admiración. Pero ese es el problema, y le pregunta si sabe por qué su hermana se enamoró del príncipe heredero, porque no fue por algo en particular. Lo que sabe es que apenas intercambiaron palabras, solo le pareció que era una persona brillante y humilde, y puede haber otras razones que desconoce. Pero lo cierto es que Yvonne se deja llevar por sus emociones con facilidad, y Barden le pregunta a Anguilas que si realmente se siente atraído por ella. El duque dice que él, y Barden dice que por lo tanto no debe darle ninguna oportunidad. El duque se queda en silencio, y Barden dice que afortunadamente parece que ahora ella no muestra interés en él, y por eso lo dice. El duque pregunta que por qué él dice eso. Barden dice que él le regaló algo, y no está seguro de lo que era, pero escuchó que ella dijo que tenía que tirarlo a la basura. Esto rompe en cuerpo y alma al duque de Yells, él mismo que se queda observando su copa de vino, y Barden se sorprende, y pregunta que si era una taza de té o algo así, pero Anguila se queda en silencio y empieza a llenar su copa de vino, y a beberla de una manera bastante rápida. Barden se da cuenta de esto, y le dice al duque que parece que le gusta beber, a lo que éste responde que el aroma del vino es excepcional ese día, y Barden dice que es un vino cuidadosamente seleccionado, y le pide que beba a gusto. Y sí, que nuestro querido Anguila se está tomando y se ve bastante decaído, y después de unas cuantas botellas, exactamente 4, podemos ver que la cena terminó, y este estaba recostado sobre una columna bastante en silencio y sonrojado por todo el alcohol, recordando lo que dijo Barden, o mejor lo que dijo Yvonne cuando él le preguntó si realmente le gustó el brazalete de Tils, y el duque dice que le dijeron que ella quería deshacerse de él, pero este se desliza sobre la columna que se recostaba cayendo sentado, y piensa en Yvonne, y se pregunta que qué es lo que realmente está pensando, porque le llamó por su apodo solo porque se lo pidió, pero ahora que lo piensa, siempre fue muy cautelosa cuando estaba con él, y se pregunta si las expresiones y las acciones que le mostró también fueron simplemente respuestas adecuadas porque se sentía abrumado, y este cierra los ojos, porque pensó que estaría bien siendo un pez en su estanque. Recordando esa vez, que a Art le preguntaba que cómo, qué acababa de decir, y Anguilas dijo que planeaba aprender magia. Art le preguntó que si era consciente de que el uso de magia va en contra de la política familiar, pero Anguilas dijo que ahora él es el duque, y las circunstancias evolucionan con el tiempo. Pero Art le pregunta que por qué de repente desea aprender magia. El duque dice que por ejemplo, y se lanza a atacar con todo. Inmediatamente Art se defiende, pero este hace un movimiento sumamente rápido en el aire que deja desconcertado a Art, que lo pierde de vista en un instante, y cuando toma nuevamente el control de lo que sucede, ya tiene una espada en el cuello, o mejor dicho la mano del duque. Art se ve bastante enojado, y el duque dice que si a mano sola puede manipular el aura, pregunta si no considera que tener otras opciones sería una diferencia significativa, pero Art dice que parece una excusa, y le pregunta si su verdadero propósito es simplemente acercarse a la princesa de Argentros, y el duque dice que es un poco de ambas cosas. Y Art le pregunta si se tomó en serio lo de la princesa, porque apenas se han visto un par de veces, y ni siquiera las nobles más hermosas han logrado conmoverle, pero de repente actúa así, y eso le hace desconfiar. Anguilas le pregunta que por qué, y Art pregunta
que si no es la princesa una gran hechicera, y le pregunta que qué pasará si ha lanzado algún hechizo de encantamiento sin que se dé cuenta. El duque le dice que lo que acaba de decir suena como si estuviera insinuando que no puede diferenciar entre sus sentimientos reales y emociones ficticias, generadas por la magia. Art dice que no es eso lo que quiere decir, pero se rumorea que la princesa lo está utilizando para conquistar el corazón del príncipe heredero, y al menos le pida que tenga un poco de sospecha. El duque se ve bastante impactado y en silencio. Y aquí termina esta parte, así que nada, disfruten su día y hasta la próxima.